Comprendo tu dolor. A mí también se me ha estropeado alguna vez el disco duro y he perdido todos los archivos de trabajo. Y es que hay dos tipos de personas, las que han perdido los archivos y las que los van a perder. Así que escucha este episodio porque hoy vamos a hablar de copias de seguridad. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 6 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre todo lo que no tenéis que hacer y algunas cosas de las que sí podéis hacer para mejorar el resultado de vuestros proyectos. Hoy vamos a hablar sobre copias de seguridad de archivos digitales y cómo mantener a salvo nuestros archivos de problemas principalmente internos, como el deterioro de los soportes o el borrado accidental de archivos, etc. El ámbito del episodio quiero que esté enfocado en mejorar un sistema de copias de seguridad básico de un pequeño estudio y que el mantenimiento de este sistema lo pueda llevar el propio estudio. Si necesitas más de lo que voy a contar, tendrás que contratar un servicio externo, profesional y especializado en estos temas que te podrá implantar muchas más mejoras y optimización de los procesos si así lo necesitas. Y si trabajas en una empresa grande que tiene un departamento de TI, pues el capítulo solo te servirá a título informativo. Pero en general lo que vamos a hacer es ordenar algunas ideas y algunos conceptos básicos que a la mayoría de los estudios les servirá para tener un sistema de protección de archivos decente. Lo primero para introducirnos en el mundo de la gestión de protección de archivos es tener claro qué tipos de archivos tenemos que proteger. De todos los archivos que vamos a manejar en un ordenador, vamos a hacer una primera clasificación entre los que son de sistema y los otros. Los archivos de sistema son aquellos que sirven para que el ordenador funcione y son los que manejan los programas. Estos archivos no nos interesa protegerlos porque podemos restaurarlos al instalar de nuevo el ordenador o instalar de nuevo los programas. Una excepción a esto podrían ser determinados archivos de personalización que tenemos en algunos programas que sí nos puede interesar hacer una copia para que cuando se instale de nuevo el programa se restituyan. Habrá que detectarlos e introducirlos dentro del sistema de protección de archivos. Por otro lado, tenemos archivos que no son de sistema, pero que no nos va a interesar proteger, como son archivos temporales, ya sea archivos que estamos usando de trabajo, de prueba, de consulta, que nos hemos descargado de forma provisional, pero que no necesitamos tener una copia de seguridad. Estos archivos habrá que tenerlos bien identificados y sacarlos del sistema de copias de seguridad para que no se genere basura digital. Yo normalmente estos archivos los meto o en la carpeta de descarga o los tengo en una carpetita en el escritorio y así los tengo localizados para eliminarlos cuando ya no los necesite. Una vez que sabemos en qué archivo nos tenemos que enfocar, vamos a ver dónde guardamos estos archivos. Como premisa inicial, vamos a partir de que los vamos a guardar en un disco duro, que hasta ahora es el sistema más eficiente que hemos encontrado. Anteriormente existían los CD y los DVD, pero se ha demostrado que estos se estropean con el tiempo. Por lo que si tienes expedientes antiguos guardados en estos soportes, pásalos ya a un disco duro porque seguramente hayas perdido muchos de ellos. Tampoco es buena idea tener guardados archivos en unidades USB, aunque no son malos como almacenamiento, pero se pueden perder la unidad o romperla, o te puedes encontrar que cualquier día el ordenador nuevo tuyo no tiene puerto USB. Bueno, pues una vez que sabemos dónde tenemos que guardar esos archivos y qué archivos tenemos que guardar, vamos a desarrollar desde el sistema más básico de protección de archivos al más complejo. Entiendo que muchos de los que escucháis el podcast estaréis por los últimos sistemas, pero también conozco algún estudio que está todavía en los primeros niveles, por lo que veía interesante que este episodio diera un poco de perspectiva para ayudar a quitar el miedo a los que van más rezagados. El sistema más básico de guardar archivos, digamos que con el nivel 0 de protección, sería tener todos los archivos en una unidad en un disco duro. Por ejemplo, cuando te compras un ordenador, este viene con un disco duro y si almacenas los archivos en la carpeta de documentos, por ejemplo, pues están todos los archivos en la misma unidad donde está el sistema operativo.
El riesgo de esto es que si se estropea el sistema operativo o tienes que formatear el ordenador, pierdes los archivos. Espero que ninguno de los que me escuchéis esté en este nivel, porque esto era para coger un poco de carrerilla. El siguiente nivel tendría como objetivo independizar los datos del sistema de los datos que nos interesa proteger. Por lo tanto, vamos a crear dos unidades, aunque sea en ese mismo disco. Una para los archivos de sistema, unidad C, y otra para los archivos a proteger, unidad D. Con este sistema, si el sistema operativo falla, podemos formatear solo la unidad de sistema, la unidad C, y la otra quedaría con los archivos anteriores tal cual estaba. Pero si falla el disco duro o si el equipo se pierde, perdemos todos los archivos, por lo que este sistema no es muy recomendable de tener. El siguiente paso lógico sería tener un ordenador con dos discos duros, uno para el sistema y programa unidad C y otro para guardar los archivos a proteger, la unidad D. Este disco, si queremos, lo podemos también dividir en más unidades, por ejemplo, en una unidad de datos personales y en otra unidad de archivos profesionales. Este sistema tiene sus ventajas. Podemos tener para la unidad de sistema un disco duro, por ejemplo SSD, que son de menor tamaño pero más rápido, y para la unidad de archivos de trabajo una unidad HDD que es más barata, es de más tamaño y más segura. El riesgo de esto sigue siendo el mismo que la opción anterior. Si pierdes el equipo, pierdes todos los archivos. Para esto, una buena solución es que el disco duro secundario sea externo al ordenador, por ejemplo, un disco duro externo con conexión USB. Este sistema aporta una funcionalidad extra que sería que esa unidad la podemos compartir y pueden acceder otros usuarios y podemos trabajar en equipo en esa misma unidad de datos, con lo cual todo el mundo trabajaría con la misma unidad y los mismos archivos. Pero seguimos teniendo el mismo problema, que si se estropea el disco externo, se pierden los archivos. Porque hasta ahora no hemos realizado ningún sistema de protección de archivos. Simplemente estamos clasificando los archivos en uno o en otro disco duro. Pero no estamos haciendo una copia de seguridad de los mismos. Y aquí viene el siguiente nivel, que es el nivel mínimo de protección de archivos, que es cuando hacemos una copia de seguridad en otro disco duro. De manera que vamos a tener 3 discos y al menos 3 unidades. El primero y segundo serían los anteriores, unidad C sistema, unidad D datos. Pero añadiríamos otro disco duro, al menos del tamaño de la unidad D, que sería para seguridad. Lo llamaremos, por ejemplo, unidad S. La idea es que se copien todos los archivos de la unidad D a la unidad S de forma periódica. Con este sistema, si se estropea el disco duro de la unidad D, tenemos la unidad S con todos los archivos, por lo que la convertimos en la unidad D, compramos otro disco duro y este lo convertimos en la unidad S y hacemos una copia de seguridad completa de nuevo. Este disco de seguridad lo podemos poner o bien en el propio ordenador o en un disco duro externo USB. Si lo metemos en el propio ordenador, esto solo vale para equipos de sobremesa y que tengan capacidad para tener todos estos discos duros, porque no todos los equipos de sobremesa tienen posibilidad de tener tantos discos duros. Pero seguimos teniendo el riesgo, por ejemplo, que se quema el ordenador, pues se queman todos los discos y perdemos todos los archivos. Si tenemos los archivos en un disco duro externo, es decir, el disco S es externo, si además tenemos un portátil y ya teníamos un disco duro externo de datos, pues tenemos que tener otro disco externo de seguridad con un USB, con lo cual tendremos que tener un adaptador porque si no nos vamos a quedar sin unidades USB. Y bueno, pues puede ser un poco engorroso manejarse con tantos elementos externos. Estas opciones de tener un disco duro, tanto en otro ordenador como un disco duro externo USB, están muy bien si trabajamos solos o con poca gente y disponemos de pocos medios. Pero si de verdad queremos tener un sistema de rendimiento de protección de archivos, tendremos que irnos a un sistema mediante o bien un servidor tradicional o un servidor NAS. Un servidor es un ordenador que puede ser un ordenador antiguo que tengamos abandonado en el estudio o puede ser uno especializado en dar servicio de servidor, y este equipo tendrá todos los discos duros que queramos y nos va a permitir dar acceso a las unidades que queramos compartir, y es donde vamos a trabajar todo el equipo manejando el disco duro como una unidad más del ordenador de trabajo. Es decir, el usuario tiene un ordenador y va a ver la unidad que está en el disco duro como una unidad suya de su equipo, pero realmente está trabajando en una unidad en otro ordenador. Normalmente estos ordenadores funcionan con sistemas operativos especializados tipo Windows Server o un Linux, pero para la mayoría de los estudios pequeños también puede servir con un ordenador antiguo, con un Windows Home. Si los requerimientos van a ser pocos, por ejemplo, vamos a trabajar solo de forma interna, es decir, no va a haber muchos accesos exteriores al servidor, y si el nivel de volumen de datos que vamos a manejar es pequeño
pues no necesitamos un servidor especialmente potente. En este servidor pues vamos a instalar un sistema de control de accesos de usuario y en él además podemos tener aplicaciones específicas que dan servicio al estudio como un ERP, servidores de licencia de aplicaciones, podemos tener nuestra propia web almacenada en nuestro disco y el programa de copias de seguridad. Estos equipos requieren un nivel de mantenimiento y control, por lo que si el estudio es muy pequeño y no hay nadie que tenga un nivel de usuario avanzado, pues puede ser que sea complejo manejarlo. Por lo tanto, existe una solución más interesante y más fácil de manejar, que son los servidores NAS. Las siglas NAS vienen del Network Attached Storage. Network Attached Storage. Bueno, más o menos lo que yo he dicho, y se traduce como almacenamiento conectado a la red. Y estos aparatos están especializados en almacenar y compartir datos y permiten tener desde 2 discos duros a muchos discos duros que se pueden combinar en RAID para crear discos duros de alta capacidad y usarlos para trabajar en red y como copias de seguridad. Estos equipos tienen un pequeño sistema operativo, que no es de Windows normalmente, y que te permite tener un control de acceso por usuario, gestionar los discos duros y generar un sistema de copias de seguridad. A nivel usuario, los discos duros que sean accesibles se verán como una unidad más en el ordenador. El manejo de estos equipos es bastante sencillo, no hay que instalar nada y con poco más que leerse el manual te lo puedes poner en marcha. Este creo que debería ser el nivel mínimo que debería tener un estudio como medida de seguridad y de protección de archivos, es decir, disponer de equipos independientes con unidades de sistemas con discos SSD que son más rápidas, un servidor NAS con unos discos duros, uno de almacenamiento de archivos de trabajo y compartido y el otro para seguridad. Pero hay más cosas que podemos hacer. ¿Qué pasa si se quema el estudio o se quema tu casa o te roban? Pues tenemos un problema gordo. Pero una vez ya superado ese trauma, cuando vayas un día a trabajar, pues te vas a dar cuenta de que además de perder el estudio o la casa, pues has perdido todos los archivos. Por lo que es interesante tener además de las copias que hemos estado hablando anteriormente, una copia externa en otra localización. Por ejemplo, en tu casa, una copia del disco del estudio. Y para esto vienen muy bien los servidores NAS, porque permiten cambiar los discos en caliente, es decir, que sin desenchufar el NAS y que la gente pueda seguir trabajando, puedes cambiar el disco duro de seguridad por otro y llevarte el disco externo a tu casa. O también puedes tener otro NAS en tu casa y que el NAS de la oficina haga una copia al NAS de tu casa y así no tienes ni que quitar discos ni nada, ni transportarlo. Y otra cosa más interesante todavía sería disponer una copia en la nube. Y aquí viene otro gran salto tecnológico que es la nube. El almacenamiento en la nube no es otra cosa que un almacenamiento que haces en un trocito de un disco duro que tienes alquilado en una empresa externa, por ejemplo, en una nave industrial en Irlanda, y te conectas a él a través de Internet. La ventaja es que a nivel técnico tiene un montón de capas de seguridad y prácticamente te garantiza que lo que subes está a buen recaudo, ya que ellos organizan para tener el sistema a punto. Y dentro de los sistemas en la nube podemos distinguir dos modelos diferentes, el que es denominado como sistema de almacenamiento estático o el sincronizado. El primero, el estático, sería el típico espacio alquilado en un hosting de almacenamiento de una empresa privada. En este trocito de disco que alquila sube los archivos con un programa de copia, ya sea el instalado en el servidor o en el propio sistema del NAS. Lo que necesitas para esto es tener configurado un acceso FTP con un usuario y una contraseña y funcionaría como un disco duro externo. En caso de necesidad, te puedes descargar la copia en un disco duro. Tardarás más o menos tiempo en función de la velocidad de conexión a Internet. El otro sistema es el típico de Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc., que además del acceso por la web, dispones de una aplicación que te sincroniza los archivos con tu ordenador. La sincronización significa que se hace una copia instantánea desde la web a tu carpeta y viceversa. Y cualquier usuario que le compartas la carpeta, pues se le van a descargar los archivos. Igualmente, si ese usuario sube un archivo, a ti te va a aparecer en la carpeta. Hasta hace poco, estos sistemas funcionaban descargando todos los archivos al equipo, ya que el espacio de almacenamiento normalmente era menor que el espacio libre que tenía en el disco duro. Pero desde que entraron los discos duros SSD y el almacenamiento en la nube se ha hecho bastante asequible, pues ahora resulta que el espacio que tenemos almacenamiento en la nube, que a lo mejor es de 1 TB, pues no tenemos 1 TB en el disco duro de nuestro ordenador, que a lo mejor es un disco SSD de 256. Con lo cual lo que hace el sistema es que te genera una imagen de la estructura de carpeta y archivos en tu ordenador
y cuando tú navegas por ahí lo que ves parece que están ahí en tu ordenador, pero solo se lo descarga cuando lo pinchas y lo necesitas. Es decir, se descarga en ese momento. Si bien hay archivos que puedes dejar descargados siempre para un acceso más rápido, pero al final solo tienes el espacio que vas necesitando en cada momento. Y llegado a este punto en el que vemos el tema de la nube, ¿por qué no nos planteamos dar el salto total a la nube? En la nube no tenemos ninguno de los problemas que hemos ido arrastrando desde el inicio del capítulo. Ni están en un ordenador, ni en un disco duro que se puedan estropear. Si arde el sitio donde están almacenados los discos, hay copias en otros sitios y nosotros ni nos enteramos de que se ha caído el servicio. Si se borran archivos accidentalmente, se mantienen en una papelera durante un tiempo. Podemos saber quién accedió a ellos y cuándo. Podemos trabajar con ellos desde cualquier dispositivo, de una tablet, de un teléfono. Pues seguramente el final y la tendencia sea que nos llevemos todos los archivos a la nube, pero todavía existen algunos problemas de funcionamiento en el sector de arquitectura que no lo hacen totalmente operativo. Uno de los principales problemas pues puede ser la desconfianza en que estén todos tus archivos almacenados en algún sitio que tú desconoces, y si no hay internet no puedes acceder a ellos. Otra cosa puede ser que además esos archivos tengan datos sensibles y que no puedas tenerlos fuera de tu control o por lo menos fuera del control europeo. Con la ley de protección de datos, pues es necesario que esos archivos estén en suelo europeo y a lo mejor no tienes la garantía de que esos archivos permanezcan en un servidor que esté en un suelo europeo. Con lo cual, por ahí puede ser un límite en el uso de esta nube para determinados archivos por lo menos. También otro problema que hay es que hay determinadas aplicaciones que trabajan en archivos en los que cuando se abre no puede trabajar otra persona. Y además estos archivos pueden que sean muy pesados, con lo cual puede darse el caso de que dos personas abran el archivo a la vez y se genere un conflicto. Es decir, yo abro mi archivo en mi equipo y se genera un archivo de control que se sube a la nube, pero en ese momento otra persona ha abierto ese mismo archivo en su ordenador y no le ha llegado, no ha sincronizado ese archivo de control, con lo cual se abren los dos archivos a la vez. Esos archivos se empiezan a modificar y se genera un conflicto, de manera que te lanza un aviso y tienes que ser tú el que entre a ver cuál de los dos archivos tiene algún dato que se pueda borrar o en algún caso pues puede ser que hasta perdamos alguna información. Con lo cual, este es un sistema que genera un problema a la hora de manejar determinados tipos de archivos. Así que tendrás que ver si a ti te interesa trabajar todo en la nube o no. Quizás es interesante manejar archivos en la nube como copias de seguridad y de consulta. Por ejemplo, tú puedes tener una copia en la nube de todo el servidor, tenerla ahí como una copia externa y además te permita usarla para ver archivos desde la tablet o desde el teléfono. Este es el nivel que me parece más razonable para disponer de un sistema eficiente de seguridad y es bastante asequible tanto como en precio como en mantenimiento. Es decir, disponer equipos independientes con discos SSD, un servidor NAS con dos discos duros, uno de almacenamiento y otro de seguridad, como vimos antes, y además una copia en la nube para acceso desde cualquier dispositivo de forma puntual. Por último, para terminar el episodio, no me gustaría dejar de explicar los distintos sistemas de configuración de los tipos de copias de seguridad que tienen los programas y también de la periodicidad de las mismas. La primera forma que se nos ocurre de hacer una copia de seguridad sería hacer una copia completa de todos los archivos de una unidad a otra. El problema de este sistema es que si estamos manejando un tamaño muy alto de almacenamiento, la copia puede tardar varias horas o incluso varios días. Pero existen otros dos tipos más de copias de seguridad que no implican copiar totalmente el disco duro, que son el método incremental y el diferencial. A diferencia del completo, estos métodos solo copian parte de los archivos. El primer método, el incremental, lo que hace es que parte de una primera copia completa, eso lo hacen todos los sistemas, pero las siguientes copias solo se hacen de los archivos que hayan cambiado desde la última copia. Y el método diferencial lo que hace es que se copia todos los archivos que han cambiado desde la última copia completa. Para entenderlo, vamos a poner un caso en el que tenemos 10 archivos. La primera copia siempre es completa y copia los 10 archivos en todos los sistemas. El primer día cambiamos un archivo. La copia completa lo que va a hacer es copiar los 10 archivos, tal cual están. La incremental y la diferencial, el primer día solo van a copiar el archivo que ha variado. El segundo día variamos otro archivo. La copia completa va a volver a copiar los 10 archivos enteros, pero la incremental solo va a copiar el archivo que ha variado, el del segundo día, y la diferencial va a copiar los dos archivos, el del día 1 y el del día 2.
y así sucesivamente. Otro sistema de copia es la copia en espejo, es decir, una copia en la que se hace total sincronía entre un disco duro y el otro disco duro. Si en un disco duro se crea un archivo, este se crea en la copia. Y si en el disco duro se borra el archivo, este se borra en la copia. De manera que se tienen dos unidades totalmente completas. Esto es interesante para mantener, por ejemplo, las copias en la nube, pero no es interesante para tener las copias en el servidor. Porque si tú, por ejemplo, borras un archivo accidentalmente, pues tienes un tiempo entre que lo borras y lo recuperas del servidor que todavía no se ha hecho la copia de seguridad. Pero si se tienes una copia en espejo, pues directamente ese archivo lo has perdido. Con lo cual es interesante combinar todas estas opciones. ¿Y cómo se combinan todas estas opciones? Pues en función de la periodicidad de la copia de seguridad. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerla? Pues lo normal es intentar hacer una copia el primer día que montas el sistema, una copia completa, pero después hacer copias incrementales diarias. Es decir, todos los días una copia incremental. Yo, por ejemplo, tengo una copia incremental a las 3 de la tarde y tengo otra copia incremental a las 12 de la noche. También es importante hacer trimestralmente una limpieza del disco duro y hacer otra copia completa, trimestralmente o semestralmente cuando tú veas necesario, pero recuperar estos archivos porque claro, si vamos generando copias incrementales, pues tenemos al final un disco que no podemos usar porque tiene muchas carpetas repetidas, archivos que no se han borrado, etc. Con lo que interesa hacer esta copia completa el primer día, copia incremental diaria y después, si es importante, hacer una sincronización en espejo diaria en la nube. De esta forma vamos a tener nuestro disco duro de trabajo con toda la información que estamos trabajando. Una copia de seguridad que tiene un exceso de archivos por todos los movimientos que se han ido generando y no se han actualizado durante a lo mejor 3 meses, de manera que podemos siempre volver a algún archivo que se borró sin querer y lo tenemos ahí guardado. Y segundo, tenemos una copia directa en espejo en la nube para acceder desde cualquier dispositivo. Y además es externa al estudio. Bueno, pues con esto es suficiente para tener un buen sistema de control de copias de seguridad de archivos. Si quieres, puedes contarme cómo gestionas tú las copias de seguridad y enviarme un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es. Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo el blog de Arquitectura Eficiente y el canal de YouTube en donde están publicados artículos y cursos que os pueden ayudar. Si te ha gustado, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que lo necesiten. Y sin más me despido y nos vemos en el próximo programa. ¿Todavía llorando mi arma? Cómprate un Network Attached Storage. Network Attached Storage. La cajita con los discos duros, hombre.